y déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Las Damas del Poder es su más reciente libro, el libro que no puede dejar de leer si quiere estar al tanto de todos los detalles de García Luna. Es García Luna, el señor de la muerte, porque sigue siendo el superpolicía de Calderón. Noticia, también le recomendamos Tierra Narca. Le recomendamos Tierra Narca. Disculpe usted que ya ando batallando con la garganta esta mañana. Y también le voy a recomendar por el tema de liderazgo en la nueva familia michoacana, la guerra que nos ocultan. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura, ya llegó el maestro Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, sí, Omar García Harfuch tiene razón y no. Es decir, tiene razón y no, ¿por qué? Porque no se trata solo de 11 elementos, se trata de una cadena de mando. Si la cadena de mando se rompió, tiene que ser no solo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Es decir, el jefe de estos y el jefe de estos se rompieron también. No actuaron por su cuenta. Hay arriba de ellos de este grupo de 11 elementos de la Guardia Nacional, hay arriba de ellos alguien, y ese alguien es el que rompe la cadena de mando, pero hasta ahora ni Harfuch ni nadie en la Guardia Nacional, ni en el Ejército, que debo aclarar que también es una responsabilidad de ellos, ha dicho que se rompió la cadena de mando, es decir, es una mafia dentro de la policía de la Guardia Nacional, le guste o no, esa es la verdad. Hay una cadena de mando, se rompió, y este es el resultado. Ahora, además de eso, Vicente, se supone que es una policía élite militarizada, así que no es en juego solo la Guardia Nacional, está en juego la escuela del Ejército. ¿A qué policía se está formando? Sí, ¿qué está pasando? Hubo hace unos meses también un par de agentes de la Guardia Nacional acusados de secuestro, así que no es solo este caso, Vicente, tienen que revisarlo muy bien, tienen que dar una clara explicación. Mira, la salida más fácil es esa, no por 11 elementos se va a contaminar una agrupación de 133,000 elementos, dijo él, que a diario trabajan en el territorio nacional. No son los 11 elementos, ya ha habido acusaciones contra otros elementos por otros delitos de secuestro express, por ejemplo, que lo recuerdo, pero estos 11 en especial tienen una cadena de mando, y lo que pasó fue eso. Además, no los encontraron robando una pipa, un tractocamión en el que se transportara combustible ilegal. No, los agarraron alterando una toma clandestina de combustible, es decir, hay delincuencia organizada también, así que y mira quién los agarró. Además, siempre nos quejamos, Vicente, de las policías municipales. Siempre decimos que el problema o gran parte del problema de este país son las policías municipales, que tienen menos recursos, que se pueden corromper mucho más. ¿Y quién nos agarró? Un operativo de la Policía Municipal de Apaseo el Grande. Y los encontraron custodiando ese camión, sí, pero estaba conectado a un ducto de petróleo mexicanos. En otras palabras, estos elementos de la Guardia Nacional y seguramente otros, sus jefes, tienen los planos de los ductos porque saben a dónde hay presión, saben a dónde no. Así que Omar García Harfuch tomó ayer en la Cámara de Diputados y frente a los medios la salida más fácil. Mira, estos 11 elementos no van a contaminar a los 133,000, no, sí los van a contaminar. La explicación es torpe, es simple y es una salida fácil para algo que está pasando en la Guardia Nacional, Vicente. Y bueno, pues que no se nos olvide nunca, a pesar de que hay un reconocimiento también de Omar García Harfuch, y también hay que ser sinceros, pues no todos eran corruptos. La Policía Federal en tiempos de García Luna y en tiempos de Felipe Calderón, por algo
se desapareció la corporación porque estaba corrupta hasta la médula. Insisto, habrá sus excepciones, habrá los casos a rescatar, pero que no se nos olvide, ¿no? Que desde la cabeza hasta la cola estaba comprometida esa Policía Federal, y vale más que surjan estos casos, lo que también nos demuestra que no hay impunidad, mi querido Paco, que no hay complicidad, que no hay eso de buscar tapar a tal o cual personaje, pero que no se desestime un caso como este, ¿no? Sí, mira, Vicente, no se trata de que lo haya o no tapado la Guardia Nacional, no se trata de que no lo podía tapar, de que no lo podía esconder, porque fue otra corporación, digamos, en términos de mando menor, y con todo respeto lo digo para la Policía Municipal de Apaseo el Grande, que hizo un gran trabajo, ¿eh? Se trata de una corporación que tiene menos recursos, que tiene menos armamento, que tiene muchos miles, decenas de miles menos de elementos que la Guardia Nacional. Así que sí, yo acepto que la Guardia Nacional está trabajando bastante bien, pero así se empieza, Vicente, hay que tener mucho cuidado. No es el primer caso de la Guardia Nacional, sobre todo, y lo resalto, no es una policía civil que esté formándose por mandos civiles, es una policía paramilitarizada, es una policía de élite que tiene enseñanzas del ejército mexicano. Y esto debía preocupar a la general secretario de la Defensa. Es decir, lo mismo que Omar García Harfuch, te digo, ¿por qué? Porque empieza a haber más casos, así que yo sí pondría mucha atención en eso. Y mira, lo voy a ligar con otro caso. Lo voy a ligar con otro caso porque además Venga. eso hay que tener cuidado. ¿Qué pasó ayer? Están investigando a policías de la Ciudad de México por presuntamente tratar de ocultar o desviar evidencias del asesinato de Jimena y de José, ¿no? Se llama José, se llamaba este joven, la secretaria particular, Jimena Guzmán, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y asesor también, por lo tanto, de Clara Brugada. Están investigando a policías. Esa policía es la que formó Omar García Harfuch, ¿eh? Él heredó, él impuso prácticamente al jefe de la policía de la Ciudad de México. Y él heredó a esa policía. Él heredó a esa policía que le mataron al mando, ¿te acuerdas? En Coacalco. Él heredó todo eso. Es decir, no es un caso. Hay que tenerlo muy claro. Uno puede decir, pues ya él ya no es jefe de la policía de la Ciudad de México. No, espérate, pero él formó a esa policía. La mayoría de esos 100,000, poco más de 100,000 elementos que hay en la policía de la Ciudad de México, los tuvo bajo su mando. No todos no todos están dedicados ciertamente a la seguridad en la Ciudad de México, pero hay que recordarlo. Él heredó esa policía, él heredó al jefe de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, así que son un casito más casito más casito. Así que yo sí pondría atención, Vicente, pondría cuidado en lo que está pasando en la Guardia Nacional, ya te digo, porque además son cadenas de mando, así les llaman, cadenas de mando, y por lo menos hasta hoy nadie ha dicho que se rompió la cadena de mando, así que algo está pasando. Y en el caso de la Policía de la Ciudad de México, bueno, no lo digo ahora, lo he dicho por lo menos desde 2012, lo he publicado, lo he dicho muchas veces, desde 1984, pero desde 2012 lo he publicado en libros. Si hay una mafia mayor en la Ciudad de México, es la policía capitalina, Vicente. Esto es importantísimo, Paco. Están investigando a dos mandos de la policía capitalina por el asesinato de dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo que salga de esas investigaciones. Eh, Creo que el mensaje también puede tomarse, como lo decía, de cero impunidad, que nadie está siendo protegido, y lo preocupante es que pueda estar el enemigo en casa. Así que, pues estemos al pendiente de estos mandos que están siendo investigados, porque me imagino que no serán los únicos, Paco. Bueno, me quiero imaginar.
No, Vicente, es lo mismo que la Guardia Nacional, pero es un conjunto de cosas. Y mira, si yo lo estuviera diciendo hoy, sí estaría fuera de lugar, pero no lo digo hoy, lo publiqué y lo digo además tengo un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, y en el libro dedico un par de capítulos, un par, ¿sí? Libro de 2012. Dedico un par de capítulos a la mafia de la policía de la Ciudad de México. Y luego digo que esa mafia se traslapa a Claudia Sheinbaum Pardo y que es controlada por Omar García Harfuch. Lo dije en su momento, luego lo volví a contar con una actualización en García Luna, el Señor de la Muerte, y lo dije claro, lo dije publicado. Si hay una mafia, es la que comanda Omar García Harfuch, que además formó una mafia o consolidó una mafia en la caja de la policía de la Ciudad de México. Y tienes tu razón, un caso, dos, no deben contaminar, pero otra vez, no se trata de un caso, dos. Él tuvo a su mando casi a los 100,000 elementos que laboran en la policía de la Ciudad de México. La mística de trabajo es todavía de él, las enseñanzas, los protocolos, todo es lo que él hizo. Entonces, si hoy tienes a dos policías o dos mandos de la policía investigados por alterar evidencia en un asesinato, además un doble asesinato que ha simbrado la vida política de este país, porque no se trata de Clara Burugada, se trata de todo de todo un régimen político que gobierna este país desde 2018. Así que te digo, la Guardia Nacional, la Policía de la Ciudad de México o otros elementos de la Guardia Nacional acusados de secuestro express, van juntando, van haciendo un todo. Y te digo, si yo lo dijera ahorita, digo, sí, cuidado, pero lo vengo diciendo desde 2012, escribiendo, Vicente, desde antes lo digo. Entonces, 2012 a 2025, nada más hay que tomar en cuenta y nunca he cambiado mi discurso. Siempre he sostenido lo que sostengo hoy. La mayor mafia de este país es la policía de la Ciudad de México, Vicente. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una mafia que conozco, yo te lo platiqué, la conozco porque mi papá formó parte de eso. Es una mafia que viene desde 1950 y tantos, 52, cuando se conforma la hermandad de la policía de la Ciudad de México, y viene trabajando con los mismos métodos, con las mismas cuotas, digo, se actualiza claramente, y con la misma formación y con la misma mística. Si alguien me pregunta si hay una mafia en la policía de la Ciudad de México, digo, la mayor mafia de este país, insisto, sigue siendo la policía de la Ciudad de México, y esa policía estuvo bajo el mando de Omar García Harfuch, y la mística de trabajo que tiene en estos momentos, Vicente, es la de Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno o del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo. Así es, más información sobre esto. Es la jefa del sector Nativitas y su responsable de patrullas, Delta, investigados por conductas violatorias a la actuación policial. De hecho, se habla que fueron removidos de su cargo y los investigan por manipulación de indicios en el doble asesinato de los colaboradores cercanos de Clara Brugada, el doble asesinato ocurrido hace unos días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana suspendió a estos dos mandos del sector Nativitas, la jefa del sector y su subordinado directo, por la presunta alteración de evidencia en la investigación del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado que alude a denuncias sobre la manipulación indebida de indicios, sin confirmar detenciones, pero sí una investigación administrativa. La Fiscalía Capitalina ya habría recibido la evidencia con supuesta cadena de custodia intacta. Las sospechas se centran en la manipulación de una prenda clave hallada en uno de los vehículos utilizados por los agresores que podría contener material genético. Su presunto manejo irregular detonó la suspensión y la revisión interna. La revelación de esta supuesta alteración de pruebas en un crimen de alto perfil compromete o comprometería la integridad del aparato de seguridad capitalino
y expone sus fisuras críticas en la cadena de mando policial. El caso ha escalado de escrutinio sobre la seguridad en la Ciudad de México y la Fiscalía en un momento en que el gobierno local enfrenta creciente presión pública para dar con los responsables. Así que, pues estamos al pendiente de este caso, como también estamos al pendiente del caso de Silvano Aureoles. Una jueza federal ya dio luz verde para que la Fiscalía General de la República cumpla con la orden de aprehensión, porque como lo habíamos reportado aquí en Sin Censura oportunamente, Paco, pues no se presentó a audiencia Silvano Aureoles, completamente prófugo, fugado, el exgobernador perredista de Michoacán, y bueno, pues la autoridad da luz verde para que se cumpla con el arresto cuando sea así localizado de Silvano Aureoles, Paco. Vicente, fíjate, ahora pasamos a otro caso de corrupción abierta, descarada, corrupción de lo que llamamos el año de Hidalgo, y como lo comentamos, primero le dieron oportunidad. ¿Te acuerdas? El secretario de un juez le firmó una suspensión, dicen ellos, un amparo provisional, para que pudiera fugarse. Manipularon el caso y finalmente le dieron o lo citaron a audiencia para el viernes a las 12 de la noche. Claramente era que no se iba a presentar, había todos los indicios, todas las señales que no se iba a presentar ante la jueza de control en el reclusorio Oriente para conocer las acusaciones, porque peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita. No se iba a presentar, Vicente, lo están acusando, y lo dijimos aquí en su momento, de un desvío inicial de recursos por 3,400 millones de pesos. ¿Recuerdas? Para la construcción de una serie de cuarteles para la policía estatal en Michoacán, 3,400 millones de pesos, pero el desfalco podría llegar hasta los 10,000 millones de pesos. Hay cuantos, 7, por lo menos 4 de sus ex colaboradores detenidos, pero a él un juzgado a través de un secretario de acuerdos le dieron permiso prácticamente para fugarse, para hacer para evadir a la justicia. Lo mismo que hicieron hizo el Poder Judicial, ¿recuerdas? Con el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando era gobernador de Tamaulipas. Es lo mismo, a este hombre, a Silvano Aureoles Conejo, ya no era, ya no era gobernador. Pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, que la jueza Jovita Vargas a Alarcón le dio una protección escandalosa, una protección escandalosa que le dio a Silvano tiempo para buscar un refugio, para hacer lo mismo que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fugarse, desaparecer. ¿Quién pensaba, de veras alguien en algún juzgado, alguien del Poder Judicial, pensaba que Silvano Aureoles Conejo regresaría el viernes pasado a las 12 de la noche para presentarse? No, claro que no. Así que violó el amparo, violó la orden de una jueza, pero hay que aclarar, la jueza es claro que le dio oportunidad de fugarse, de preparar un plan para irse, y Silvano Aureoles Conejo hizo lo que sabía, se fue, o lo que le permitieron hacer, se fue. Ahora la Fiscalía General de la República pidió a la jueza Patricia Sánchez Navas que le informe que si se presentó o no se presentó. Así que Silvano Aureoles Conejo es prófugo de la justicia. Mientras sus colaboradores, yo dije son 4, son 7, en realidad estoy revisando mis apuntes aquí, son 7 de los que 3 ya fueron detenidos y vinculados a proceso por el desvío de 3,412 millones de pesos, Vicente, pero podría llegar hasta 10,000 millones de pesos, pero este hombre tuvo la oportunidad de irse, de fugarse, y es parte, para mí eso no es una casualidad, Vicente, es parte del año, del año de Hidalgo. Eso, la jueza que lo atendió, tuvo necesariamente que recibir mucho dinero, Vicente.
Oye, hablando de recibir mucho dinero, estoy leyendo lo que publica Raimundo Rivapalacio en El Financiero y que titula ¿Qué pagaron los Weinberg a García Luna? En el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública le adjudicó 10 contratos de la Policía Federal y del sistema penitenciario a la empresa Numbav Inc. S.A., propiedad de Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y el excapitán de la Fuerza Aérea Israelí, Nathan Wansir Taub. Durante ese sexenio afirmaron los tres, el exsecretario Genaro García Luna y el ex subsecretario Francisco Niembro, cito, nos ayudaron a obtener contratos a cambio de remuneraciones económicas y otros beneficios a su favor de Numbav. Así empiezan sus declaraciones ante los ministerios públicos que la Fiscalía General envió a Miami para que a cambio de imputarlos obtuvieran el criterio de oportunidad, donde pese a perder prácticamente todas sus propiedades y realizar pagos millonarios de reparación de daño, serán libres. Los tres aportaron información que le dio cuerpo y forma a las acusaciones que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2020 a los contratistas García Luna y otras 57 personas, y para apoyar sus dichos entregaron 10 contratos que les adjudicaron entre febrero de 2009 y julio de 2012. En sus declaraciones, los Weinberg y Wansir Taub detallan los contratos que obtuvieron y los montos de cada uno de ellos. A cambio de su ayuda para obtener contratos mientras estaban en sus respectivos cargos, entregamos, cito, a Genaro García Luna y a José Francisco Niembro González, así como sus familiares, dinero, bienes inmuebles, bienes personales y pagos a sus nombres y otros favores como los trámites de migración para su residencia en Estados Unidos, señalaron. Desde el 18 de noviembre de 2011 hasta el 27 de noviembre de 2012, en vísperas de que García Luna dejara el cargo, le transfirieron por lo menos $662,000 para su beneficio en diversas formas. De acuerdo con sus declaraciones, fueron realizadas a Restaurants and Beverage Operators Los Cedros LLC, que operaba como Ogi Café en Miami, para apoyar un nuevo negocio de su esposa Cristina Pereira y para ayudarles a obtener una visa de inmigración a Estados Unidos. García Luna recibió una visa EB1, la llamada visa Einstein, que se otorga en solo un mes a personas con habilidades extraordinarias y cuyos logros fueran ampliamente documentados. Su esposa recibió también una visa permanente y la ciudadanía días antes de que detuvieran a García Luna en 2019, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, por lo cual fue sentenciado y condenado a 38 años de cárcel. El exsecretario fue condenado en Brooklyn a partir de testimonios de criminales del cártel de Sinaloa, a quienes combatió y detuvo sin que aportaran una sola prueba de sus dichos. Los testigos de la Fiscalía estadounidense cometieron peculado y mintieron abiertamente, pero las irregularidades no fueron tomadas en cuenta por el juez. El caso de los Weinberg no está relacionado con el juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. En sus declaraciones, los Weinberg y Wansir Taub dijeron que como contraprestación por los contratos otorgados a Numbav y sus empresas relacionadas con la Policía Federal y el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Redactación Social, mientras él era secretario de Seguridad Pública, le pagaron a García Luna y a Niembro González por 5 adjudicaciones en el sistema y 5 con la Policía Federal de febrero de 2009 hasta julio de 2012, casi $295 millones. Sin embargo, fue la transferencia de $662,000 a García Luna y a su esposa. Ninguna de los 3 testigos de la Fiscalía General ubicó los pagos a él mientras fue secretario de Estado. No fue así en el caso de Niembro, donde fueron más específicos sobre un pago directo por un servicio que les hizo cuando fue subsecretario al ordenar un dictamen favorable para que les otorgara un contrato multianual de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones para la cárcel de Papantla, Veracruz, por $171 millones. Como prestación de dicha instrucción, especificaron el 15 de octubre de 2012 le regalaron una casa en el condado de Aventura, al norte de Miami, que costó casi $2 millones y que disfrazaron como préstamo entre el entonces subsecretario de Tecnología y responsable de la Plataforma México, que corría sobre el sistema de telecomunicaciones de Telmex, cuyo director Héctor Slim lo había recomendado a García Luna, y Numbav, para no tener problemas con las autoridades mexicanas, nunca se pagó el crédito, precisaron.
Los pagos y bienes que recibieron en Estados Unidos García Luna y Niembro González sumaron aproximadamente 13 millones de dólares, agregaron. Tras dejar sus respectivos cargos, se incorporaron a trabajar en Numbaf Inc. S.A. en las oficinas en Leibniz, en Polanco, en ese edificio que había comprado a la empresaria Julia Abdalá, pareja desde hace más de 20 años del político Manuel Bartlett. Estaba International Consulting Intelligence and Technology, la empresa cuya matriz tenían los Weinberg en Miami y que era dirigida por José Antonio Polo Oteiza, que había sido coordinador de asesores de García Luna, que tampoco trabajó en esa empresa. Los Weinberg y Wancier Taub, no obstante, precisaron varios pagos a García Luna. Los primeros se dieron a partir del 20 de marzo de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2018 por $3,911,000 a García Luna en Associates Consulting, la consultora que fundó tras dejar el gobierno. Los segundos, por un total de $5,991,000, fueron pagados a otra de sus empresas, Delta Integrator LLC, de octubre de 2015 a noviembre de 2018. García Luna y su esposa fueron encontrados culpables la semana pasada en una corte de Miami, donde los denunció el gobierno de México por sus negocios con los Weinberg. El fallo fue porque no tuvieron un abogado que los defendiera. A diferencia de ellos, que se han declarado inocentes 3 semanas antes, Niembro se declaró culpable de los delitos imputados. El caso contra ellos no ha terminado en México. Simultáneamente comenzaron otros abiertos por los Weinberg y Wancier Taub, con el criterio de oportunidad que tomaron sin saberse hasta dónde llegará. Dice Raimundo Riva Palacio, mañana los $440 millones que recibieron los Weinberg del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues pareciera más tímida la defensa de Raimundo Riva Palacio a Genaro García Luna. Pareciera que ya no hay una defensa como antes, tal vez, solo tal vez, porque el agua ya llegó al cuello y porque no hay para dónde hacerse. Perdón por leer toda la columna de Raimundo Riva Palacio, pero para que luego no vayan a decir que uno elige un pedacito aquí y un pedacito allá, mi querido Paco. Pero bueno, es lo que publica en El Financiero sobre este tema de García Luna y los pagos que recibió. Ya también publica de esto Raimundo Riva Palacio por parte de los Weinberg y otros de sus cómplices, querido Paco. Vicente, es bien interesante ese caso, ¿no? Sí, su defensa es más tímida, pero lo sigue defendiendo. No le pudieron probar nada, el juez no tomó en cuenta muchas cosas, no tuvieron abogado que los defendiera, pobrecitos. Sí, no tuvieron, pero ella presentó abogado, Vicente. Ella presentó primero, pero déjame decirte, es más grave que eso. Raimundo sigue manipulando información, porque no explica bien quiénes son los Weinberg, Samuel y Alexis Weinberg. Samuel es prestanombres, testaferro, cómplice de García Luna desde 1989, desde que llegó al CISEN García Luna. Uno de sus cómplices era Samuel Weinberg. Y luego ya metieron esa banda a Alexis Weinberg, hijo de Samuel. Es decir, vienen juntos, es una familia corrupta desde 1989 y ellos a partir de 1992 servían como parte de la banda de lavadores de dinero que comandaba Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa de Genaro García Luna, que además lo he dicho no ahora, lo he dicho por años, y bueno, se confirmó todo lo que digo. Linda Cristina Pereira Gálvez era la cabeza del lavado de dinero y parte fundamental eran los Weinberg. Y los Weinberg, además, no solo son receptores de decenas de millones de dólares, ellos formaban parte de la banda, de la red de Linda Cristina Pereira Gálvez, no solo para esconder el dinero de los contratos que les daba o que les otorgaba la Secretaría de Seguridad Pública. Dice Raimundo Riva Palacio que se los otorgaba a Francisco Niembro. No, hombre, Francisco Niembro era un peón de García Luna, y todo lo que hacía Francisco Niembro, como todos los colaboradores de García Luna, pasaban por las manos directamente de García Luna, y claramente lo sabía Raimundo Riva Palacio. Yo lo he dicho, no ahora,
Raimundo Riva Palacio era el jefe no formal, no oficial de prensa de Genaro García Luna. Raimundo Riva Palacio tenía a su cargo un grupo de agentes de inteligencia que le entregaban toda la información que Genaro García Luna quería, quería dar a conocer, la forma que quería darla, y Raimundo Riva Palacio era ese enlace. Imagínate, tenía un grupo de 5 agentes de inteligencia, pero bueno, se queda corto Raimundo Riva Palacio porque corta nada más a partir de 2009 y para atrás no existía Genaro García Luna. No, vienen ahí los Weinberg, que además lo que omite Raimundo Riva Palacio es que los Weinberg son parte fundamental de la conexión de los nexos entre García Luna y el Mossad de Israel. De ese nivel era la participación de los Weinberg. Y mira nada más lo que pasa hoy, ¿sí? Los Weinberg, para salvarse, se convierten ¿en qué? En soplones. Ciertamente dan poquitas partes para el caso, pero se convierten en soplones y van ¿a qué? A castigar a Genaro García Luna, a Linda Cristina Pereira Gálvez para salvarse ellos. Pero así son las ratas, Vicente, y lo que está haciendo Raimundo Riva Palacio es lo mismo, está saltando discretamente, está saltando del barco de García Luna. Y yo me pregunto, ¿qué periodistas recibieron qué de Genaro García Luna? Decimos que habría que investigar a Carlos Loret de Mola. Bueno, pues yo digo, también hay que investigar a todos los periodistas, incluido Raimundo Riva Palacio, que tuvieron relación con Genaro García Luna, porque todos callaron por años todas estas tranzas, triangulación de recursos. Además, Paco, si hubo algún pago de Genaro García Luna fue con dinero mal habido, y ahí es donde se podría complicar la cosa, me imagino, no le veo por otro lado. Fíjate, Vicente, no solo eso, lo que está ocultando, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio, es que cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando ya estaba concretado, sólido el triunfo del fraude, como tú quieras, para mí fue un fraude escandaloso, el de Televisa, el INE, para llevar a García Luna, para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia, pero bueno, cuando ya estaba sólido, que Enrique Peña Nieto, el grupo Atlacomulco, iban a llegar a la presidencia de la República, en oficinas privadas de Samuel y Alexis Weinberg, se destruían documentos 24 horas al día. Por ejemplo, todos los documentos secretos de los contratos para construir una serie de penales, que aquí lo hemos dicho, los destruyeron ellos. Tenían trituradoras en las oficinas de los Weinberg, que claramente eran de García Luna, tenían trituradoras en la Secretaría de Seguridad Pública, y ¿cuáles les interesaba destruir más? Toda la sociedad de Genaro García Luna con Carlos Salinas de Gortari, que por cierto, si no mal recuerdo, Vicente, Raimundo Riva Palacio era otro de los hombres de Carlos Salinas de Gortari, ¿cierto? Así Correcto, que mira, está ocultando. Fue su director de Notimex. Director general, Vicente, de Notimex. Él fue director general de Notimex, pero así que tenían entre los Weinberg, Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez, y eso también lo está ocultando Raimundo, tenían una sociedad muy perversa, muy grotesca para destruir documentos, para lavar dinero, y en esa sociedad, porque además tenían otra sociedad inmobiliaria en la que entraban personajes, por ejemplo, como Rita Chertorivsky-Woldenberg, hermana, ya sabes de quién, de Salomón Chertorivsky-Woldenberg, que fue secretario de salud a finales del gobierno de Felipe Calderón. Ellos manejaron por lo menos 34 propiedades cuyos valores, la más barata, se ubicaba en 3.3 millones de dólares, pero había propiedades de 5 millones de dólares, de 4.2 millones de dólares. Así que tuve la cadena, la red de corrupción del grupo Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez, va más allá de los Weinberg y de Francisco Niembro González, que era uno de los peones. La esposa de Francisco Niembro González, Marta Nieto Guerrero, era parte de esa sociedad. Así que lo que está ocultando
Raimundo Riva Palacio, es todo el pasado, así como si las tranzas, la corrupción de Genaro García Luna se hubiera presentado a partir de 2009 y a 2012. No, hombre, Claro. es un tipo que venía corrompido desde 1989, porque además lo documento en su momento, venía corrompido desde que lo colocaron un grupo de agentes de lo que fue el Servicio Secreto de México, lo colocó en el CISEN, ya tenían un plan para apoderarse de todo el crimen organizado, para saquear al Estado, y en esa parte de saqueo entraban ¿quién? Carlos Salinas de Gortari, que es el hombre que le da cabida a grandes casos de espionaje a Genaro García Luna. Así que también está ocultando Raimundo Riva Palacio que Genaro García Luna en el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía todo el control de los grupos del crimen organizado, tenía control de la Policía Federal, tenía control de todas las armas, control y registro de todas las armas que había en las policías de México, ¿eh? Los tenía al amparo de las licencias oficiales colectivas que expedía la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que todo eso está ocultando a Raimundo Riva Palacio, pero yo insisto, Vicente, este caso nos debe llevar primero, claro, a Miguel. También está ocultando, mira, a Miguel Ángel Osorio Chong, que es parte del teje-maneje de la red de personajes que crearon empresas fantasma para desviarle 750 millones de dólares del gobierno de Peña Nieto a Genaro García Luna. Miguel Ángel Osorio Chong es una pieza clave y ve, ni siquiera Raimundo lo toca. Y la otra pieza clave, claro que es el expresidente Enrique Peña Nieto. Así que había que hacer todavía, ¿te acuerdas? Aquí decíamos, ya acabó el caso de García Luna. No, Vicente, los contratos de adquisición de programas para buscar información que dio la Mossad o Israel a Genaro García Luna es a través de los Weinberg, y eso lo sabe, eso necesariamente lo sabe Raimundo Riva Palacio. Si aquí llegó Ya el estoy Mossad, hasta, ya estoy hasta sí, Vicente. pensando mal que García Luna haya cabildeado para que se escondiera allá en Israel este personaje Tomás Cerón de Lucio. ¿Con quién trabajó Tomás Cerón de Lucio? Pues en el equipo de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, La Verdad Histórica, Ayotzinapa. ¿Con quién tenía vínculos el gobierno de Enrique Peña Nieto en cuestión de inteligencia? Con Genaro García Luna. ¿En dónde tenía sus contactos y sus vínculos Genaro García Luna? En Israel. Yo soy muy mal pensado, Paco. Soy muy, muy, muy mal pensado. Vicente, por eso te decía yo, si estamos señalando que es necesario investigar, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola, pues yo digo, ahí entra también Raimundo Riva Palacio, que es uno de los protectores abiertos de Genaro García Luna. A cada uno de los periodistas que tuvo acceso a Genaro García Luna, que fue parte del equipo de protección de García Luna, de protección periodística e informativa, yo digo, hay que investigarlos. A Claro. todos. ¿Por qué? Pues porque hay ahí abierta una complicidad muy clara, ¿no? Todo mundo recuerda aquel marzo de 2011, ¿recuerdas? De cuando García Luna sienta a 700 dueños de medios y 700, bueno, y entre ellos periodistas también de este nivel, de Raimundo Riva Palacio, pero yo me acuerdo muy bien, Sergio Sarmiento fue el jefe de ceremonias con Carlos Loret de Mola. Y hay otros personajes, mira, es que podemos hablar de muchos. Vanessa Pedraza Madrid, que era, y eso lo oculta Raimundo Riva Palacio, Vanessa Pedraza Madrid era apoderada general de Numbab Inc. Así que fue una de las empresas utilizadas para desviar o triangular recursos superiores a 2.678 millones de pesos en inicio y después 74 millones de dólares desde la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Gobernación, y otra vez sale Miguel Ángel Osorio Chong, y todo esto seguramente Raimundo Riva Palacio, que es un tipo listo, lo tiene ahí en sus expedientes, pero Claro. ¿por qué
no los publica, pues ya veremos mañana, pero tiene que llegar no solo a Alexis y a Mauricio o Samuel Weinberg, tiene que llegar a Enrique Peña Nieto, que le entregó prácticamente el control del crimen organizado, Genaro García Luna, claro, para beneficio personal, y lo mismo Miguel Ángel Osorio Chong, y tienen que llegar bien a Linda Cristina Pereira Gálvez Vicente, que lo dije en su momento. Ella es la jefa de la banda, de la banda y de la red que se dedica a lavar todo el dinero de Genaro García Luna, que entra por el lado del saqueo del Estado, al Estado, y por el lado del dinero que les dejan los grupos del crimen organizado. Y faltan otras piezas, Vicente, Maribel Cervantes Guerrero, que he hablado mucho de ella. Sí, Vicente. Totalmente, mi querido Paco. Déjame saludar también a Jaime, que ya llegó desde hace